Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. En Venezuela, todas las encuestas, y desde hace por lo menos 25 o 30 años, colocan como el principal problema nacional la inseguridad. De hecho, esas mismas encuestas señalan que el 80%, al menos el 80% de los ciudadanos creen que su peor problema es la inseguridad. Aquí varias veces hemos comentado eso y a mí particularmente me sorprende el número. De hecho, lo que me sorprende no es que el 80% crea que la inseguridad es su mayor problema, sino que haya un 20% que piensa que hay otro problema todavía más grave. Cuesta trabajo entender quién puede creer que hay un problema más duro, más terrible, que más afecte la vida cotidiana del ciudadano que la inseguridad. El tema de la inseguridad es un tema horrendo, espantoso, que ha deteriorado las condiciones de vida del ciudadano a un nivel que sería insoportable de no ser porque todos nos hemos venido acostumbrando a él por la gradualidad con que se produjo el incremento de la inseguridad. Es decir, para las personas jóvenes, que son la inmensa mayoría de los venezolanos, no recuerdan jamás haber vivido sino en una especie de régimen de terror causado por el AMPA. Y por eso vemos nuestras ciudades que en la noche son un desierto, porque la gente no se atreve a salir, la gente gasta fortuna en rejas, en alarmas, en artilugios que le den una cierta sensación de seguridad. Y el problema es sumamente grave, y no puede decirse, lamentablemente, que este proceso de cambios haya sido exitoso en materia de seguridad. Por cierto, que no ha sido tan malo como nos quieren hacer creer los medios de comunicación comerciales. Hay muchas fallas, es evidente que hay un nivel de peligrosidad altísimo, que Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo, pero esto no es nada nuevo y particularmente tengo la percepción de que hoy Venezuela es menos peligrosa de lo que fue, por ejemplo, en aquellos 5 años malignos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando el AMPA se desató, la descomposición del Estado se tradujo en un incremento notable de la inseguridad. Recuerdo incluso un fin de semana con puente en el que hubo 200 homicidios, algo que más nunca se ha vuelto a ver. Hoy en el área metropolitana de Caracas, un fin de semana suele haber 25, 30, excepcionalmente 40 muertos, que es una cifra horrorosa, pero inferior a la que hemos tenido tradicionalmente. ¿Cuál es el problema de la inseguridad? Que lamentablemente su solución es muy difícil. Y es muy difícil porque en Venezuela permitimos los ciudadanos que se descompusiera a través de la corrupción la cadena de combate al delito. Esa es una cadena que tiene varios eslabones, a saber, la policía preventiva, es decir, la policía uniformada, la policía represiva, la policía judicial, la PTJ, ahora rebautizada como 6CPC, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema carcelario.
Esa es la cadena de lucha contra el delito. Policía uniformada, policía represiva, ministerio público, jueces y el sistema penitenciario. ¿Cuál creen ustedes que es el eslabón peor, el más corrompido, el menos eficiente? Creo que nadie se atreve a dar una opinión porque está tan descompuesto todo que corre uno el riesgo de ser injusto si dice tal es el que está más podrido. Me atrevería a decir que el menos podrido, el menos, es la policía uniformada. En buena medida, gracias a la creación de la Policía Nacional Bolivariana, que es un cuerpo que funciona bastante bien, con las limitaciones que le da, primero, que es una policía nueva, que todavía no cubre todo el país, y que las policías uniformadas, las policías preventivas de orden público, tienen una función muy limitada, especialmente cuando el problema del AMPA está ya desatado. ¿Qué es lo que hay alrededor del AMPA en nuestro país? En la casi totalidad, casi el 100% de los delitos, menos algunos delitos de cuello blanco, por ejemplo los delitos de corrupción, algunas estafas, algunos delitos de ese tipo, en todos los demás, prácticamente en el 100% de ellos, está implicado la droga y el alcohol, o el alcohol, con mucha mayor presencia de la droga que la del alcohol, porque en definitiva el alcohol es barato y la gente no necesita robar mucho para meterse una apea monumental, mientras que para comprar piedra, que es el tipo de droga fundamental en los bajos fondos, hace falta muchísimo dinero. ¿Por qué no hemos tenido éxito en la lucha contra el AMPA? Y fíjense ustedes que la izquierda, cuando se convierte en gobierno, abandona esa subcultura estúpida de la comprensión del delincuente para utilizar métodos draconianos muy duros para garantizarle la seguridad al ciudadano, que es la principal obligación del Estado, garantizarnos la seguridad. Todo lo demás viene después, pero la vida y la seguridad tienen que estar garantizadas. Los gobiernos de izquierda son draconianos con el AMPA, pero draconianos. En los países donde gobierna la izquierda incluso existe la pena de muerte. Caso de Cuba, donde existe la pena de muerte. Se aplica rarísima vez, tienen años que no la aplican, pero ahí está, por si se hace necesario. Y un cubano puede andar de día, de noche por la calle sin el menor temor a nada, como no sea que le caiga un rayo, una cosa de esa, pero del AMPA, el AMPA virtualmente no existe en ese país. Ustedes imagínense China, un país de 1.300 millones de habitantes, de ciudades gigantescas. Las ciudades grandes son el paraíso del AMPA, porque te pueden robar y más nunca ves a ese ladrón. Y sin embargo China, donde gobierna la izquierda además muy radical, allí no hay delito, prácticamente no existe. Y allí sí existe también la pena de muerte, que no solamente está plasmada en el Código Penal, sino que la aplican con regularidad. Y curiosamente, al que le aplican la pena de muerte, no reincide en el delito. Aunque suene a chiste malo, pero es una realidad. El que recibe su merecido, más nunca delinque. Nosotros, por el contrario, hemos tenido una conducta pequeño burguesa de pensar que el delincuente es una víctima, y mentira, no es ninguna víctima. Las víctimas son los que sufren al ampón, que son excluidos, que pobrecitos que roban porque son pobres, para llevarle comida a su madrecita enferma o para comprarle los útiles escolares a sus hijos. Eso es una ridiculez
pequeño burguesa, ridiculez. Primero, los delincuentes no son pobres, los delincuentes son ricos, los delincuentes ganan verdaderas fortunas, muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo dinero. Nadie gana tanto como los delincuentes. El delincuente lo dilapida, se lo gasta en drogas, se lo gasta en parrandas, pero dinero gana a manos llenas. Y dice, claro, es que vive en el barrio. Sí, efectivamente, el delincuente vive en el barrio, pero podría mudarse tranquilamente al country club. Dinero no le falta para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el barrio está mucho más seguro. Barrios donde no entran los vehículos, donde tienen su cadena de seguridad que les permite huir con relativa facilidad, y por eso el malandro no quiere salir del barrio, a pesar de que le sobra con qué, cada vez más, porque ese es un problema terrible que se nos está presentando en Venezuela, que podemos ir por la vía de México, porque se está produciendo un fenómeno capitalista con el AMPA, la acumulación de capital. Así como los empresarios, los ampones, empiezan a tener mucho dinero, sobre todo los que se dedican al secuestro, los pranes, los narcotraficantes y los atracadores, los que hacen los grandes atracos. Empiezan a tener mucho dinero, a sobornar autoridades, y por esa vía se llega a México donde las policías, donde las autoridades, donde el gobierno en su conjunto es el enemigo del ciudadano. Aquí ya lo tenemos, ya tenemos ese problema. Aquí hay delitos como el secuestro, los piratas de carretera y el narcotráfico, en menor medida, que no pueden funcionar sin el apoyo de alguna autoridad. Es imposible realizar un secuestro si no tienes en la banda o un guardia nacional o un policía del 6CPC. Es materialmente imposible delinquir en esas áreas sin el apoyo policial. Y nosotros no hemos sido eficientes para depurar esos dos cuerpos. Se logró hacer en algo un poco más pequeño, que no tan pequeño como la Policía Metropolitana. Se logró depurar ese cuerpo. No hubo más remedio que disolverlo. Y creo que la seguridad mejoró un poco con la salida de la Metropolitana. A pesar de que la gran mayoría de los funcionarios de ese cuerpo eran gente decente y tenían que disimularlo, porque era tal la corrupción del organismo que el funcionario, si sabían que era decente, se exponía a represalias de quienes realmente lo controlaban. Otro de los mitos del pequeño burgués es atribuir los problemas de las personas a los objetos. Cuando a un pequeño burgués le ponen los cuernos en un sofá, la reacción no es revisar su conducta, ver qué está haciendo mal, ver a las personas. No, lo que hace es vender el sofá y con eso resuelve el problema. Y eso es, francamente, una conducta estúpida, ridícula, y que, como todo lo que tiene que ver con la pequeña burguesía, implica prescindir del ser humano. El ser humano no toma en cuenta a las personas, no toma en cuenta a la gente. Y entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Aquí hay un grupo de cifrinos, casi todos criminólogos de la Universidad de los Andes, que, por una cosa llamemos ideológica o de prejuicio, le tienen la guerra a que los ciudadanos decentes se armen para garantizarse a sí mismos lo que el Estado debería garantizarle y no lo hace. Y entonces estos pequeños burgueses, porque son todos pequeños burgueses, culpan a un objeto inanimado por lo que hacen las personas. Las armas no hacen nada malo.
lo hacen las personas que los empuñan. Al regreso vamos a seguir hablando de este tema, que es bien importante, que es fundamental, que es el tema más importante del país y sobre el cual se están cometiendo errores que son verdaderas aberraciones. Ya regresamos. Estábamos hablando de ese subjetivismo pequeño burgués, esa cifrinería que prescinde de nosotros, de los seres humanos. Y entonces hay un grupo de pendejos que metieron una ley ridícula que llamaron ley de desarme, que es una ley llena de incongruencias, llena de estupideces, llena de discriminaciones horrendas, de discriminaciones asquerosas que colocan a unos ciudadanos en situación de minusvalía, sin derecho a defenderse, pero a otros sí les dejan defenderse. Y eso es violatorio de la Constitución y violatorio de la justicia en el sentido revolucionario del término. Tiene que haber igualdad. O todos los ciudadanos pueden ir armados a los restaurantes, o ninguno puede ir armado. Pero no es que unos sí y otros no, como lo establece esa ley infame. O una resolución que entró en vigencia este fin de semana, que dice que durante los fines de semana vacacionales no se pueden portar armas. Este fue el primer fin de semana horrorosamente violento, fue un fin de semana muy duro. Hasta un funcionario del SEBIN asesinaron allá en Portuguesa, y hasta donde sé todavía no le han dado su merecido al asesino. Pero eso demuestra que los asesinos siguen portando el arma. Seguramente quien no se atreve a portarlo es el ciudadano decente. Y por cierto que la Guardia Nacional está haciendo su agosto robándole las armas a los ciudadanos para luego vendérselas en las cárceles. Bueno, perdón, la Guardia Nacional. Guardia Nacional es mucha gente. Algunos delincuentes que deshonran el uniforme de la Guardia Nacional y que son una minoría, pero una minoría muy protuberante, una minoría que hace mucho ruido y que es muy visible. Y aquí, yo recuerdo hace unas semanas, Luis Brito García publicó un artículo extraordinario por su lucidez que llamaba Los Matabotos, referido a los funcionarios que con su torpeza, su arbitrariedad o su corrupción matan los votos del chavismo, nos quitan los votos. Bueno, en Venezuela no sé exactamente la cifra porque eso lo manejan como si fuera un secreto de Estado, pero aquí debe haber al menos 1,5 millones de personas legalmente autorizadas para portar armas. Todos ellos adultos, todos ellos electores. Y digo 1,5 millones porque hace 30 años, un poquito menos, en el año 85, ya era más de 500,000. Y hoy tenemos muchas más personas en el país, más del doble de la población. En consecuencia, este hostigamiento estúpido, cifrino, pequeño burgués, lo único que genera es molestias en las personas decentes sin afectar para nada la inseguridad, sin disminuir la inseguridad, porque estos canallitas no rinden cuentas, son como Richard Mardo o como Juan Carlos Caldera, no rinden cuentas. Por ejemplo, hace casi 2 años entró en vigencia una resolución, bastante estúpida por cierto, que prohibía a las personas decentes portar armas en el transporte público. Casi 2 años han transcurrido de eso. ¿A usted le han informado de cuáles han sido los efectos de esa medida? ¿En cuánto se han reducido los delitos en esas unidades de transporte colectivo? Bueno, yo se lo puedo decir, no tengo la cifra exacta,
pero se ha incrementado notablemente los atracos a las camionetas por puestos. Recuerdo que en un solo día, en la línea que va a la Universidad Santa María, ahí por Mariches, atracaron 5 unidades en un solo día. Y es la manguangua para el atracador, porque sabe que nadie va armado allá, que nadie le va a dar su merecido, nadie va a poder defenderse, porque con esas normas vulneran el honor de las personas. Y lo mismo hace un año que se aprobó la norma que impide que la gente pueda ir armada a los restaurantes. ¿A usted le han explicado cuál ha sido el resultado, el efecto de esa norma estúpida, promulgada por estúpidos, aplicada por estúpidos? ¿Le han dicho cuál ha sido el efecto? No, porque no lo han cuantificado, porque otra cosa que caracteriza al pequeño burgués es que no mide, no estudia, no analiza, no cuantifica. Y por supuesto, cuando no mides ni cuantificas, lo único que puedes hacer es fracasar y tomar medidas estúpidas, sustentadas solo en la ideología entre comillas, que en realidad son los prejuicios pequeñoburgueses. Tienen que rendir cuentas, como Mardo tiene que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas de los efectos de las medidas, y un funcionario decente, racional, dice, bueno, esta medida logró estos resultados, es maravillosa, la mantenemos, o por el contrario, no generó ningún efecto práctico, salvo matar votos y molestar a la gente, y en consecuencia la anulamos. Fíjense ustedes la resolución esa conjunta de los ministerios de Defensa e Interior, que suspende el porte y la tenencia de armas los fines de semana. El porte es evidente que se trata del derecho del ciudadano, el permiso para que el ciudadano porte un arma. Pero la tenencia no autoriza el porte, sino una persona puede tener un arma en su casa, en su oficina, en su finca, y no sacarla de allí. No la puede portar, pero sí puede defender su hogar o su oficina o su negocio. Y entonces suspenden el permiso de tenencia. ¿Y qué hace esa persona con el arma? ¿Qué hace esa persona con el arma? Si está suspendido el permiso de tenencia, ¿qué hace con el arma que tiene legalmente en su casa? Otra de los prejuicios y de las estupideces en torno a las armas ronda alrededor de los calibres. Los cifrinos, los pequeños burgueses, están en la idea de que los grandes calibres son más peligrosos que los pequeños, porque el cifrino, el pequeño burgués, no estudia y no se da cuenta de que un calibre pequeño es exactamente igual de mortal y de mortífero que uno grande, a veces más peligroso, pero tiene mayor alcance. Una balita 22 es mortal, es la bala que va más veloz, que tiene más capacidad de penetración, que tiene un alcance extraordinario, que puede matar a varias cuadras. Sin embargo, no sirve como arma de defensa, porque no tiene lo que se llama poder de parada, el poder de detener a un delincuente, de causar un impacto importante. Y realmente el único calibre que sirve es el calibre 9 milímetros. Los hay mucho mayores, el 44, el 44 Magnum, el 45, el .40, pero ¿por qué creen ustedes que las Fuerzas Armadas en el mundo entero usan 9 milímetros? Porque es lo que funciona. Y entonces los cifrinos pequeñoburgueses que hicieron la ley esa ridícula no regularon los calibres y sobre todo el tipo de munición, y entonces permiten que en la ciudad se porten balas ojivales. Incluso hay jueces ignorantes que casi que consideran delito portar esas armas
de carga hueca, y obligan a usar lo que debería estar prohibido, la bala ojival de alta penetración que puede dañar a un tercero después de herir al objetivo. Pero así son los pequeños burgueses, les suena grave determinado calibre, y como son ignorantes, como los que hicieron la ley de desarme no tienen ni idea de lo que es esas cosas, aprobaron esa estupidez. Y luego se permite, por ejemplo, que los organismos de seguridad policiales y militares anden en la ciudad con armas que no deberían andar, por ejemplo con un FAL o con una AK, porque esa no es un arma adecuada para la ciudad. Tiene mucho alcance, mucha penetración, poco poder de parada, y puede causar heridos o muertos a muchísima distancia, 600 metros, 700 metros. Pero nuestros cifrinos les daba grima que un civil decente, honorable, pueda defender a su familia con un calibre adecuado. Y no es solo defender a su familia, es defender a su patria. Ustedes ven la odisea que tiene Estados Unidos con todo y su poder bélico en Irak y en Afganistán, donde no han sido capaces de establecer un gobierno pelele, donde todos los días hay resistencia. ¿Gracias a qué? Gracias a que en países como Irak no había un hogar que no tuviera un arma en su casa, y generalmente armas largas. En el mercado de Bagdad se compraba una AK-47, obviamente no un arma tan sofisticada como el AK que tiene la Fuerza Armada Venezolana, pero absolutamente funcional, perfecto, por menos de $100, usado pero en perfectas condiciones. Pero esas son armas eternas, y vaya que se lo han puesto duro al imperio. ¿Ustedes saben quién entendió esto clarito? El presidente Chávez. Fíjense lo que dijo sobre este tema. Si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe fascista chileno no se da. Frase de Fidel, pero que a uno se le metió aquí. Si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe no se puede dar. Chávez lo tenía clarito. ¿Cómo se defiende a la patria si hay unos chupatintas que quieren desarmar a la gente? ¿Cómo Carrizo se defiende a Venezuela de una invasión gringa si quieren desarmar a los venezolanos de bien, a los venezolanos honorables? Es decir, se hace exactamente todo lo contrario a lo lógico y a lo conveniente. Yo por eso supongo que el Estado venezolano está convencido de que jamás va a haber una invasión de Estados Unidos contra Venezuela, porque si temieran, si creyeran que existe una posibilidad, aunque sea leve, de esa invasión, más bien estarían armando y entrenando a los ciudadanos para que estén en condiciones de repeler. Porque una persona decente no necesita ni siquiera un fusil, a veces es mejor un arma corta. El arma corta es insidiosa, se puede esconder. Y cuando ve a un soldado invasor que entra al barbero o que va a comer, esa persona honorable, decente, con esa arma fácil de esconder, le da su merecido al invasor. Pero ahora, ¿con qué le van a dar? ¿Con una navajita? Es que no quieren a Venezuela, o no son capaces de medir las consecuencias de las estupideces que aprueban. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de regreso.
Yo no sé si a ustedes les llama, como me llama a mí la atención, poderosamente el que la ley de desarme sea un invento de Primero Justicia. Los que primero plantearon ese tema fueron los cifrinos de Primero Justicia. Y yo me imagino que ellos sí saben por qué. Porque quieren ponerle la cosa fácil a Estados Unidos si deciden invadir Venezuela y ponerlos a ellos al frente del país. No quieren que el venezolano decente esté armado para poder defender a su patria. Y curiosamente, creo que es la única cosa que se ha aprobado en la Asamblea Nacional por unanimidad, con el voto de los pitiyanquis. Votaron a favor de eso los chavistas, pero también los escuálidos. Por algo será. Pero díganme ustedes, si no fuera el tema tan trágico, tan doloroso, si no sería para mover a risa que un Estado que no es capaz de desarmar a los presos vaya a desarmar a los delincuentes que están en libertad. No, a quienes van a desarmar son a las personas decentes. Los delincuentes van a seguir armados, pero si en la cárcel están armados, si hace 3 semanas escasas, para celebrar el regreso del PRAN de Vistahermosa en Ciudad Bolívar, de Wilmer Virizuela, Wilmito, hubo una balacera de 6 horas disparando armas automáticas, ametralladoras, donde gastaron miles, pero miles de balas. Y entonces usted me va a decir que este Estado que tenemos nosotros, que no es capaz de desarmar a los presos, va a desarmar al delincuente en libertad. Y contempla además cosas ridículas propias de los pequeños burgueses, como pensar que un ampón va a entregar voluntariamente el arma. Si entrega un arma es porque tiene 14 muertos en ella y quiere salir de esa trampa. Y seguro nos va a colaborar en eso Jorge Cardenal Urosa Sabino. Segurito que nos va a echar una mano. Es que son unas cosas que si no dieran ganas de llorar, sería de echarse a reír. Porque hay que ser pendejo. No se puede decir de otra manera. El que pretenda que un delincuente entregue su herramienta de trabajo. Si entrega el arma, ¿con qué va a comprar la piedra? ¿Con qué? ¿Va a salir a trabajar? Por cierto, que el origen de esa pseudocultura de izquierda de considerar víctima y excluido al delincuente, que el delincuente es victimario y excluyente, no es víctima y excluido, se basa en eso de suponer que pobrecito es que no tiene dinero. Y el problema de la delincuencia en esa subcultura se arreglaba con educación, con salud y con empleo. Bueno, el gobierno, Chávez, les dio vivienda, les dio salud, buena atención médica, les dio educación, porque en Venezuela hoy más de 1/3 del país está estudiando, y hubo momentos cuando arrancaron las misiones que llegamos a tener más del 50% de la población estudiando algo, desde un cursito hasta un doctorado, pero estaban estudiando. Y trabajo. En Venezuela prácticamente no hay desempleo, hay un desempleo del 7%, que en un país con la movilidad laboral nuestra es nada, es simplemente la persona que se molestó con el patrono y renunció al trabajo y está para empezar en otro. Y además Venezuela es un país donde se puede ganar dinero suficiente para vivir con decoro sin necesidad de un empleo. Y ni siquiera hace falta meterse propiamente en la economía informal organizada, es decir, montar un tarantín, ser comerciante. No, aquí en Venezuela una persona que salga temprano de su casa, en la mañana, con disposición de trabajar, lavando o puliendo carros,
cuidándolos, haciendo cualquier trabajo de esos aparentemente poco productivos, bueno, esa persona regresa a su casa con dinero, seguramente más que si estuviera trabajando y ganando salario mínimo. Así que hay que olvidarse de esa estupidez de creer que la pobreza es la génesis del delito. Mire, países espantosamente pobres, Haití, República Dominicana, espantosamente pobres, son tan pobres que, bueno, todos los días llegan a Venezuela personas de esas naciones a buscarse aquí la vida. Y por supuesto que nadie se va de su país porque le va bien. Creo que nadie tiene duda en cuanto a la pobreza abyecta que reina en un país como Haití. Bueno, en Haití, sin embargo, los índices de delitos son muy limitados. ¿Saben dónde hay muy poco delito? En la India, que es horrorosamente pobre. Horrorosamente pobre. Hay gente, mucha gente, que pasa hambre. En muchas naciones africanas, donde casi no existe la delincuencia, y sin embargo la pobreza juega garrote. Es decir, que también vemos sociedades opulentas, como Estados Unidos, donde hay un considerable nivel delictivo. Curiosamente, y para los cifrinos estos matabotos, para estos criminólogos expertos, prejuiciados, en Estados Unidos, los dos lugares más peligrosos que existen son la ciudad y el estado de Nueva York y California, donde no se puede portar armas, donde un ciudadano decente no puede tener un arma, y hay unas penas severísimas. La papaya para el ladrón. No es lo mismo ir a robar en Kansas, donde vas a robar en un restaurante y a lo mejor hay 10 mesas desde las cuales te encienden a tiros, que ir a Nueva York, donde sabes que nadie va a estar armado. En Venezuela tenemos también, y es una herencia, una gravosa herencia de la Cuarta República, una especie de fetichismo en torno a las leyes. Promulgas una ley y resuelves un problema. Ustedes se acuerdan cuando en la Cuarta República se hablaba del problema de la corrupción, que era una realidad, era un problema terrible. ¿Cuál fue la respuesta de los puntofijistas? Aprobaron una ley, y además con un nombre pomposo, Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. No podían llamarla Ley contra la Corrupción, como se llama la de ahora, que por lo menos el nombre no es nada pomposo, es bien directo. Bueno, pues ese fetichismo legal de los que venden el sofá porque en él la mujer les monta los cuernos, lleva a creer que van a resolver problemas aprobando leyes inicuas. Ustedes saben con cuánto se castiga el asesinato, el homicidio en Venezuela. 12 a 18 años. La pena máxima para un asesinato, salvo que haya circunstancias agravantes, es de 18 años. Bueno, en la ley ridícula que aprobaron, llamada de desarme, establece penas de hasta 25 años. Es decir, para estos comeflores se castiga más, debe ser porque es más grave, las cosas vinculadas con las armas que los asesinatos o que el tráfico de drogas. ¿Ustedes creen que los que hicieron ese proyecto estaban en sus cabales? No, no lo estaban. Estaban dominados por los prejuicios, estaban dominados por la estupidez. Y lamentablemente parece que esa mentalidad de estos cifrinos pequeñoburgueses, nacionales e importados, está iluminando la acción oficial,
y está determinando las políticas del Estado en materia de seguridad. Dios nos coja confesados. Dios nos coja confesados. Ustedes imagínense una resolución improvisada, pirata, y digo improvisada y pirata porque se promulgó un martes para entrar en vigencia un viernes. Si fuera una cosa planificada, la hubieran aprobado un mes atrás y establecen una vacatio legis antes de que entrara en vigencia para que el ciudadano lo sepa. Pero fíjense ustedes, estos ineptos o desaprensivos o irresponsables que no sufren lo que sufre el ciudadano, que aprueban una ley, una norma de esa naturaleza. Ustedes imagínense un señor de Maracaibo o de Barquisimeto que se fue con su familia a pasar unas vacaciones en Margarita, por poner un lugar muy popular. Y se llevó su arma para defender a su familia, porque sabe esa persona que el Estado no le garantiza la seguridad y que si se accidenta en carretera es víctima de lampa seguro. Bueno, ¿y qué hace el fin de semana con su arma? Porque se enteró el martes, suponiendo que se haya enterado porque salió en Gaceta Oficial, y ya el viernes no la puede llevar. ¿Ustedes creen que eso es una actuación justa por parte de un gobierno revolucionario? Hacerle eso a los ciudadanos, hacerle semejante canallada a los ciudadanos. Por supuesto que no es una conducta respetable, eso no es una conducta revolucionaria, es una conducta pequeño burguesa que creen que el problema son los objetos y no quien los utiliza, y que piensan que hay que hacer vivezas y tracalerías. A nosotros lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, así que lo que nos queda es despedirnos de todos ustedes. Hasta mañana.